Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial. Como siempre, como cada semana, procuro hacer. Y en este caso, pues completaré un poco la información de los FBs, explicándoos otro bloque que son los FCs. Siempre tener en cuenta que todavía no he acabado completamente con el tema de los FBs, puesto que habíamos hecho instancias individuales en el vídeo anterior. Voy a ir abriendo el TIA Portal mientras tanto. Pero no habíamos o no os había explicado cómo se hace una multi-instancia para los FBs, que lo haré en un vídeo posterior cuando ya sepamos manejar los FBs y los FCs y su funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir el proyecto que hicimos en el vídeo anterior de los FBs para aprovechar un poco el hardware que ya teníamos configurado. Es decir, voy a aprovechar un poco toda la parte física que había configurado el otro día. Y para eso lo que simplemente voy a hacer es copiar el PLC del otro día, copiarlo y pegarlo en el directorio raíz. ¿Vale? Y me voy a cargar de este PLC nuevo. Me voy a cargar todos los bloques que no voy a utilizar, que era la velocidad de motores del otro día. Y bueno, y en el main le voy a quitar todos los segmentos que ahora estarán con errores, porque he quitado todos los bloques que hacen falta para esta programación. Entonces voy a quitar todos esos bloques que están en rojo, todos esos segmentos, y en la configuración de dispositivos simplemente le voy a dar una IP diferente a la del PLC1 que tenía la 25, si no me equivoco, sí. Pues le voy a dar la 26. Le doy la 26 en vista de redes. Aparecerá mi nuevo dispositivo, lo añado a la red, ahí añade, y en la vista topológica para utilizar la pantalla de operación con este PLC, pues voy a unirlos para que no se me olvide, para luego, ¿vale? Y os estaréis preguntando, bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Los FCs los vamos a utilizar para hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se utilizan los FCs. Un ejemplo que va a ser una conversión de temperaturas, ¿vale? De escalas de temperatura. Simplemente. Porque, mirad, a ver, lo primero, los FCs, ¿qué son los FCs, no? Los FCs, pues normalmente van a llevar el grueso de la programación de un programa, y desde ellos se van a hacer llamadas a los FBs, ¿vale? También se puede hacer llamadas desde FBs a FBs, ¿vale? Para ir estructurando la programación y no realizar una programación lineal, como os decía el otro día, en el main, en el OV1. Entonces, tanto los FCs como los FBs pueden llevar o no parámetros. Es decir, al ser bloques que pueden ser llamados por otros bloques, se puede hacer en ellos una programación pues generalista, a base de variables. Las variables que definimos el otro día, si queréis os voy a generar una función que la llame conversión de temperatura, para que veáis, para que nadie se pierda, cuando estoy hablando de esas variables, que os acordáis que definíamos aquí las variables, ¿vale? Y en llamada a esos bloques donde rellenan con un valor o con otro las variables internas que llamamos parámetros. Estos parámetros que vamos a definir, pues los datos le llegan de fuera del bloque. Lo vimos el otro día con los datos de velocidad de motores. Hoy el dato de temperatura nos va a llegar por una entrada, ¿vale? Entrada, tendremos que definir un parámetro de entrada por donde le llegarán la entrada de temperatura, ¿vale? Claro, la entrada de temperatura, la variable, pensar si tiene o no decimales. La temperatura puede venir con decimales si viene en grados centígrados, ¿verdad? Luego, si la temperatura en grados centígrados viene en decimales, pues vamos a generar una variable de tipo real, ¿vale? Es un FC. Un FC se va a diferenciar de un FB, pues básicamente en que no tiene memoria, ¿vale? Una función, que son los FCs, es un bloque lógico que no tiene memoria, sin memoria. Las variables temporales de las funciones se memorizan en la pila de datos locales. Estos datos
pues se van a perder tras el tratamiento de las FCs. Se lee el FC, un ciclo de scan y se pierden esos datos, ¿vale? Para fines de memorización de datos, las funciones pueden utilizar bloques de datos globales. Es decir, si yo quisiera almacenar, memorizar alguna variable, pues tendría que echar mano de agregar un nuevo bloque, agregar un DB de datos globales y almacenar esa variable en ese DB. Pero por sí mismas no van asociados a ningún DB de instancia. Por lo tanto, vamos a variables globales. Y entonces, ¿para qué vamos a utilizar estos FCs al final? Nosotros vamos a hacer ahora el ejemplo de conversión de temperatura, pero en realidad los FCs, las funciones, contienen un programa que se ejecuta cada vez que la función es llamada por otro bloque lógico, ¿vale? Las funciones se pueden utilizar para dos cosas principalmente. Para devolver un valor de función al bloque que la llama. Por ejemplo, yo quiero hacer una operación matemática y el resultado de esa operación lo voy a utilizar en un programa principal. Pues esa operación matemática, que tiene una fórmula asociada, me la hace un bloque de función, un FC, ¿vale? Meto en la función la programación de esa fórmula y me devuelve el resultado. O bien, ejecutar una función tecnológica. Por ejemplo, podría meter dentro de un FC un control PID, por ejemplo, ¿vale? Porque voy a tiempo real. El parámetro formal es un comodín para el parámetro real. Es decir, el parámetro siempre actual. Los parámetros actuales sustituyen a los parámetros formales al efectuar la llamada a un FC. Y a los parámetros formales de una función se han de asignar siempre parámetros actuales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que imaginaros que yo defino aquí la entrada de temperatura, ¿vale? Eso es un parámetro formal, de forma. Tiene una forma nada más, pero nada más. No tiene asociado ningún dato. Entonces, siempre se ha de asociar en los FCs, en las funciones, un parámetro actual. ¿De dónde saco ese dato? Pues, por ejemplo, oye, la entrada de temperatura te va a llegar por la entrada analógica que utiliza la IW o la AIW, no sé, la 4, por ejemplo, ¿vale? La IW 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ahí entraría el parámetro. Los parámetros de entrada, de salida y de entrada y salida, estos que veis aquí de entrada, salida o de entrada y salida, pues se depositan en forma de punteros en los parámetros actuales del bloque lógico que ha llamado a la FC. Es decir, que cuando estos parámetros escriben o son escritos por algún dato, pues lo que hacen es apuntar a la memoria donde está contenido ese dato, ¿vale? O donde se tiene que escribir ese dato. Bueno, más aplicación más práctica, menos teoría, que ya veis que hay mucha verborrea detrás de todo esto, con punteros, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, siempre en un FC, en una función, es imprescindible rellenar todos los parámetros, ¿vale? Es imprescindible. Mientras que en un FB es opcional que las variables que yo defina como entrada, salida, etcétera, etcétera, me aparecen en el bloque cuando lo arrastro en el main, pero no tengo por qué asociarlos a ningún dato, ¿vale? No tengo por qué. Sin embargo, en un FD me obliga a asociar a estos parámetros con parámetros externos, ¿vale? Y entonces los FCs los utilizaremos, pues eso, para ordenar el proyecto en partes más pequeñas, es decir, no hacer una programación lineal, o realizar cálculos o acciones que no necesiten almacenar el resultado entre un ciclo de scan y el otro, es decir, resultados sin memoria, como es el caso de la conversión de temperatura. Por ejemplo, cuando... Ya sé que os estoy metiendo un poco de rollo. Los FCs, para ordenar el proyecto, pues lo que hacemos es un problema que sea complejo, lo dividimos en problemas chiquitillos y en cada uno de esos problemas chiquitillos vamos utilizando una función diferente, ¿vale? Y luego, para realizar cálculos es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Y es a donde queríamos llegar, o donde quería llegar. Y vamos a hacer la conversión, por ejemplo, de
una temperatura que pueda entrar en grados centígrados, que es esta, a una temperatura en grados Fahrenheit, por ejemplo, ¿vale? En Fahrenheit. Bueno, así. Fahrenheit. O bien a una temperatura en Kelvin, en grados Kelvin, ¿vale? Acordaros que como todo puede llevar decimales, van a ser variables de tipo real, ¿vale? Y esta lo mismo, real. Bien, entonces lo primero que tenemos que saber para realizar esta conversión es ver las fórmulas matemáticas que necesitamos utilizar, ¿verdad? Pensar en cómo funciona el cerebro, porque las variables temporales, cuando empecemos a hacer cálculos matemáticos para obtener diferentes bueno, lo que necesitemos, diferentes aplicaciones, pensar que los valores intermedios que se van generando en una fórmula compleja son variables temporales. Y así trabaja también nuestro cerebro. Os decía que el otro vídeo, me parece, si hacemos la suma de tres números, 1 más 2 más 3, nuestro cerebro automáticamente lo que hace es 1 más 2, nos da un resultado intermedio 3, que no queda almacenado más que un momento, 3, y hace 3 más 3, 6. ¿Vale? Pues eso mismo lo tiene que hacer el autómata. Y esa variable intermedia, el 1 más 2 igual a 3, esa variable es una variable temporal. ¿Vale? Luego, vamos a realizar primero la conversión a grados Fahrenheit. ¿Vale? Y esa conversión, os voy a poner la fórmula, pero los grados centígrados se tienen que multiplicar por 9, dividir entre 5 y sumarle 32. Y el resultado de esa operación da como resultado los grados Fahrenheit. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Si no, abro una pestaña nueva. A ver. Para que lo veáis un poco la fórmula. Fórmula, conversión, grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿vale? Para que lo veáis un poco la fórmula. Mirad, está aquí la fórmula. ¿De acuerdo? Es decir, siempre le sumamos, multiplicamos por 1,8 más 32, ¿vale? Bueno. Bien, por ejemplo, para comprobar, 25 grados centígrados son 25 por 1,8, vamos a hacerlo aquí para comprobar, 25 por 1,8 más 32 y salen esos 77, ¿vale? Bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a utilizar esa fórmula. Por lo tanto, vamos a necesitar sumar o multiplicar primero. Tengo aquí funciones matemáticas en la parte de la derecha y necesito multiplicar lo primero nuestra variable de entrada, es decir, nuestra entrada de temperatura, que va a ser un número real, lo vamos a multiplicar por 9. Vamos a hacerlo por 9 y entre 5, ¿vale? O por 1,8, venga, por 1,8. Lo multiplicamos por 1,8. Y la salida es una variable temporal que no he definido y que va a ser Fahrenheit temp, ¿vale? Y va a ser de tipo real. Vaya hombre. Va a ser de tipo real. Y esa sería aquí. Fahrenheit temporal. Se almacena ahí. Después de multiplicar, tendría que sumar 32. Por lo tanto, puedo, seguido al anterior, poner Fahrenheit temporal más 32. Y el resultado me tiene que salir por temperatura Fahrenheit, ¿vale? Temperatura Fahrenheit. ¿Veis que estoy aplicando la fórmula?
¿vale? La entrada de temperatura en grados centígrados, al multiplicarla por 1,8 me da un resultado intermedio que al sumarle 32 me da el resultado en grados Fahrenheit. Por lo tanto, ya tengo que esta variable de salida, donde almacene ese valor, me va a reflejar la temperatura en grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Por otra parte, esta es la conversión a grados Fahrenheit. Bien. Por lo tanto, nuestro FC estaría... Bueno, podría estar listo, ¿vale? Luego podría meterle aquí otra variable de entrada. Mirar, selección escala. Vamos a... Como me va a convertir bien en grados Fahrenheit o bien en grados Kelvin, voy a hacer una variable de entrada que va a ser una condición para que me haga un cálculo o me haga el otro, ¿vale? Para que me haga un cálculo o el otro. Entonces, vamos a poner aquí selección sin tilde escala. Vaya, hombre. Selección escala. Vale, esa variable de entrada, selección escala, va a ser un bit, va a ser booleana, que se activa de tal manera que si está activo, ese bit me va a permitir que me haga esta operación. Por lo tanto, voy a meter aquí un bit que va a ser selección escala. Eso es. Y en el segmento 2, que va a ser la conversión a kelvines, si no tengo esa selección de escala, si no la tengo, me va a convertir en grados Kelvin. Y los grados Kelvin, pues nada, es simplemente sumar a la entrada de temperatura en grados centígrados, es sumarle 273. ¿Vale? Y como salida, pues ya me da directamente la temperatura en grados Kelvin, ¿vale? Veis que las aplicaciones de las fórmulas son sencillas, ¿vale? En grados Fahrenheit os puse esa conversión porque de esa manera me permitió aplicar un poco una variable temporal para que no solo veáis en un FC variables de entrada y de salida, sino también las temporales, ¿vale? Pues vamos a probar todo esto. Vamos al... Esto lo podemos cerrar ya. Vamos al main. En el segmento 1 vamos a programar y vamos a arrastrar ese FC. Y veis que en cuanto arrastro, me obliga, ya me pone en rojo, tanto las dos entradas, tanto de temperatura como el bit de selección de escala, y la salida para temperatura en grados Fahrenheit o temperatura en Kelvin, ¿vale? Bien, por lo tanto, en la entrada de temperatura voy a... Simplemente como lo voy a meter por teclado, le voy a decir que le va a llegar el dato de temperatura, en vez de por una entrada analógica, que tendría que normalizar y demás, le va a entrar por teclado. Le voy a meter yo en la pantalla de operación que vamos a hacer para simular el dato. Bien, esto sería, le voy a cambiar el nombre de la variable, sería temperatura grados centígrados. No sé si me permite... Sí, temperatura en grados centígrados. La escala voy a poner la 29.0. Una marca. Ay, que ya tengo... Ah, no. La 29.0. ¿Vale? Esta va a ser escala. Escala. Bien. Y luego las salidas las voy a ir almacenando. Podría utilizar un bloque de datos global y almacenar cada una de estas salidas en ese bloque de datos global. En este caso no lo voy a hacer. Voy a utilizar marcas de doble palabra, como es que es más sencillo de ver. La MD34 y la MD38. ¿Vale? En esos voy a ir almacenando los datos. Tanto de grados Fahrenheit como de kelvines. Bien. Y luego puedo hacer una cosa también. Podría, si el dato de grados Fahrenheit es mayor que un valor determinado, pues podría jugar con que se iluminara un piloto, etcétera, etcétera, ¿vale? No lo voy a hacer ahora,
porque bueno, ya se está alargando un poco el vídeo, entonces voy a ir sin más dilación a hacer la pantalla de operación y probar este programa tan sencillito, a ver si funciona, ¿vale? Entonces, voy a crear una nueva imagen, agrego una imagen a la que llamo conversión de temperatura, ¿vale? Vamos a llamarla conversión temperatura. En esta imagen lo que voy a hacer es tener un elemento de entrada, ¿vale? Este elemento, voy a ir a general, no es de entrada a salida, va a ser de entrada simplemente. La variable sobre la que voy a escribir, voy al PLC2, a las variables, y habíamos dicho que era la temperatura en grados centígrados, ¿vale? Le voy a no a dar tanta temperatura, simplemente con 3 dígitos, y 3 decimales, vamos, yo creo que ya es suficiente, ¿eh? Temperatura, vale, una variable de entrada que le metería ahí, perfecto. Luego, necesito, le voy a añadir un texto, temperatura en grados centígrados, perfecto. Ahí tendría mi entrada de temperatura. Y luego tendría que poner un objeto, un elemento de salida que me indicara bien la temperatura en grados centígrados, bien la temperatura en grados Fahrenheit, ¿vale? Incluso podría hacer la conversión doble, ¿eh? No tendría por qué seleccionar nada. Voy a hacer la conversión doble. Este va a ser para grados Fahrenheit. Esto es grados Fahrenheit. Y voy a hacer otro igual. Control C, Control V. A ver que lo... Más o menos, ¿eh? Ahí. Para Kelvin. Grados Kelvin. Este va a ser de salida. Simplemente lo voy a escribir. Bueno, voy a poner 3 decimales. Aunque bueno, ahora voy a tener que hacerlo otra vez. Entonces en las variables del PLC 2 tenía grados Fahrenheit, que es este. Bien. Entonces le bajo un poco los decimales para dejarlo en 3. Perfecto. Y los Kelvin, pues haría un poco lo mismo, ¿vale? Voy a borrar y así copio y pego esto, este de aquí, y le modifico simplemente la variable, ¿vale? La variable le modifico, voy a variables otra vez del PLC y le pongo la escala Kelvin, ¿vale? Con eso tendría un poco la temperatura de entrada y las 2 temperaturas de salida. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues como no quiero seleccionar la conversión entre una y otra, sino que me marque las 2 simplemente, pues lo que voy a hacer es no tener esta escala. Esta selección de escala no tengo por qué tenerla. La voy a quitar, ¿vale? Simplemente eso. Quito la selección de escala y así que me haga las 2. Quito esta selección de escala. Eso sí, tengo que quitarla también de aquí, ¿vale? Borro esa fila. Cierro. Y ahora tengo que actualizar el bloque aquí mismo, ¿vale? Actualizo el bloque, que me lo cambie, efectivamente. Compilo todo. Me da un error, a ver que... Vamos a ir al error. El bloque al que se accede no está compilado, vale, bueno, no pasa nada. Entramos al bloque, lo compilamos y listo. Es que como lo cambié un poquitillo, bueno, pues lo compilamos y ahora compilo todo para comprobar que esté bien. Y si todo va bien, bueno, pues me da el típico aviso de que no tengo configurada una protección. Y lo que sí voy a hacer es, voy a configurar el runtime para que en vez de la pantalla inicial ser la anterior, que sea la de conversión de motores. Bien. Voy a comprobar las conexiones del runtime. Bueno, pues en este caso me está cogiendo la 20 con la 25, esta HMI 20 con 26. Bueno, esperemos que
que me vaya bien. Y voy a simular este de aquí. Vamos a simularlo. Bien, PLC Sim, vamos a seleccionar la subred. Me tiene que buscar el 26, el PLC 26. Bueno, pues le cargamos el programa. Vamos a sobreescribir, cargamos y arrancamos. Finalizamos ahí. Bien, y vamos a lanzar el runtime también para ver un poco los datos, a ver si comunica. Bien, bueno, mirad, para 0 grados ya me está dando los datos de temperatura en grados Fahrenheit y en Kelvin. Voy a meterle 10 grados, ¿vale? 10 grados, que es algo fácil. 10 por 1,8 son 18 más 32, 18 más 32 son estos 50 grados Fahrenheit que me marca aquí, ¿vale? Y luego los más 273 que me marca en grados Kelvin. ¿Te das cuenta? Si quiero saber cuántos son menos 200 grados centígrados, pues mira, tenemos aquí menos 328 grados Fahrenheit o más 73 grados Kelvin. ¿Vale? Bueno, tenemos un poco todas esas escalas de temperatura. ¿De acuerdo? Ya veis que la conversión o la forma de realizar el programa ha sido muy sencilla y veis que los datos pues se van pasando sin problema ninguno. ¿Vale? Lo único, las variables, no puse el botón de salida, no pasa nada. Voy a salir del runtime. Lo único, las variables, acordaros, cuando tenemos el runtime funcionando, lo que son las variables, a ver, variables PLC, no, variables del HMI, ir a variables siempre del HMI, a ver si las tengo por aquí, estas de aquí, y acordaros de que a menos que sean datos de un dB, en el cual quedan, como veis aquí, bloqueadas, las demás variables, procurar que sean de acceso absoluto. Y si queréis que la HMI responda rápido, si lo necesitamos, en las variables que necesitemos, acortar los tiempos de refresco, de adquisición de datos, para que vaya más fluido la HMI, la pantalla de operación, siempre y cuando, eso sí, sea necesario ese refresco tan rápido, ¿vale? Porque cuanto más variables metamos que se tengan que refrescar en ese tiempo, pues al final más lento va a ir la HMI, ¿vale? Bueno, pues ya veis, bueno, voy a probar esto, ya le he cambiado la configuración y vais a ver ahora que en cuanto meta un dato va a ser instantáneo que se me refresque los otros dos, ¿vale? Bueno, veis ahí los datos, como se... No sé si os habéis fijado que de la que empezó el HMI ahora tenía unos datos ya guardados, ¿vale? Porque eran los datos que se habían almacenado en la marca de doble palabra correspondiente a grados Fahrenheit o Kelvin, ¿eh? Pero bueno, los 100 grados centígrados, 212 Fahrenheit o 373 Kelvin. Con lo cual funciona y veis que en cuanto cambio el dato y le doy a intro, le voy a dar a intro ahora, es instantáneo el cambio. Antes tardaba un segundito, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Las funciones se van a utilizar para eso. Mientras no tenga variables que almacenar durante un tiempo, pues lo más normal es que utilice funciones, ¿vale? Funciones para realizar estos cálculos, para organizar el programa y bueno, esto es todo por ahora. Ya iremos haciendo un poco más programas y voy a ir haciendo una colección de problemas programando desde el principio desde los primeros vídeos hasta la programación estructurada, para que os vaya quedando más claro todo esto de la automatización y que os sea fácil y divertido el realizar automatizaciones desde las más sencillas hasta más complejas, ¿vale? Bueno, pues cualquier duda, cualquier aclaración, no dudéis en preguntar
Y si os ha gustado el vídeo, pues darle un like. Venga, hasta luego, un saludo.